El albano llegó esa mañana con la promesa renovadora de un nuevo comienzo. Como suelen cantar los poetas en los versos optimistas que nadie lee, sino que se arrastró perezosamente sobre la ciudad como una bestia antigua y cansada, cargando siglos de historias no contadas. Desplegó sobre los rascacielos de cristal, que se alzaban con una soberbia desafiante hacia un cielo que ya no les pertenecía. Un manto de niebla gris, espeso y casi tangible, una materia viscosa que parecía querer sofocar la vida, silenciar el ruido y apagar la luz antes misma de que el sol intentara romper el horizonte. En lo alto de la colina más exclusiva, aislada del mundanal ruido por murallas de piedra que parecían fortalezas de otra época y por árboles centenarios que guardaban secretos de generaciones pasadas, se erigía inmensa y solitaria la mansión de Alfredo. No era una casa construida para el abrazo, sino una estructura inmensa, fría y calculadora que parecía más un museo diseñado para ser admirado de lejos por quienes no podían entrar, que un hogar cálido donde un ser humano pudiera vivir, amar o envejecer en paz. Dentro de esa cáscara de lujos, entre sábanas de seda egipcia que costaban una fortuna pequeña y que eran suaves como el agua, pero frías como el hielo, Alfredo abrió los ojos, y en esa acción tan simple, tan mecánica, de levantar los párpados tras una noche de insomnio y pesadillas, no hubo ni el más mínimo rastro de alegría, ni de paz. Ni siquiera de descanso físico o mental. Solo hubo la certeza aplastante, mecánica y absoluta de que, otro día de éxito vacío, superficial y hueco, había comenzado su ciclo implacable e interminable. La cama era demasiado grande, un océano vasto y aterrador de linos blancos y almidonados, donde él naufragaba cada noche, solo, perdido entre las olas de la sábana, con un espacio vacío a su lado que permanecía intocado, virgen. Una superficie lisa y perfecta que nadie abultaba ni calentaba desde hacía 6 largos, interminables y tortuosos años. 6 años desde que el destino cruel y caprichoso, jugando a ser Dios con la vida de los mortales, se había llevado a Mariana, arrancándola de su mundo sin previo aviso, dejando atrás en el aire de la casa un eco fantasma, inmaterial pero doloroso, de risas que ya no resonaban en los pasillos de mármol pulido que parecían tumbas. Alfredo se incorporó lentamente de la cama, sintiendo el peso inmenso, opresivo y asfixiante de la soledad como una losa de concreto apretándose contra su pecho, impidiéndole respirar con profundidad, robándole el aire justo cuando intentaba llenar sus pulmones para empezar el día. Se dirigió hacia el baño, un santuario de mármol negro y griferías de oro, donde ante el espejo gigante que reflejaba una realidad que él detestaba con cada fibra de su ser, se miró con una indiferencia casi clínica, como si estuviera observando a un extraño en un escaparate, a un hombre que no conocía. El hombre que le devolvía la mirada era impecable, un triunfo de la estética masculina, vestido con un traje hecho a medida que costaba más de lo que muchas familias enteras, padres y hijos, ganaban en un año de trabajo duro, sacrificado y honesto bajo el sol. Pero sus ojos, esos eran 2 pozos oscuros, abismos sin fondo donde la luz había dejado de entrar hace mucho tiempo, oscurecidos por la pena, la amargura y una indiferencia que le protegía del dolor pero que también le mataba el alma. Bajó la escalera principal, una obra de arte de carpintería, cuyos escalones de madera noble resonaban bajo sus pasos como tambores de una marcha fúnebre y silenciosa, anunciando el avance de un cuerpo sin espíritu. La cocina era un vasto salón de acero inoxidable brillante y encimeras de granito gris, un lugar diseñado arquitectónicamente con una perfección geométrica para albergar banquetes de cientos de personas, brindis y celebraciones que nunca ocurrían, habitado únicamente por el zumbido constante y electromagnético de la nevera de alta tecnología y por un silencio incómodo, pesado, que se clavaba en las paredes. Marcelina, la cocinera, que había servido a la familia con una lealtad inquebrantable durante décadas, le ofreció una taza de café humeante con una reverencia temerosa, sabiendo por experiencia dura que el humor de su amo era tan volátil e impredecible como el clima en otoño, cambiando de una calma gélida a una tormenta furiosa, sin previo aviso. Alfredo tomó la taza, sin articular una sola palabra, sin mirarla a los ojos, y el café negro y amargo quemó su garganta, una sensación desagradable y áspera que, irónicamente, era lo único que lo hacía sentir vivo, lo único que le recordaba que tenía un cuerpo en esas mañanas de rutina asfixiante. Salió de la casa y se subió a su automóvil, una bestia mecánica negra que rugió suavemente al cobrar vida, un motor potente que aislaba su mundo del exterior con un silencio absoluto, mullido y lujoso, una burbuja de seguridad que lo protegía del caos de la realidad, del sufrimiento y de la sociedad de la calle. Se fusionó con el flujo interminable de vehículos en la avenida principal, un río de metal, estrés y humo que se movía a paso de tortuga, serpenteando sin rumbo fijo como una serpiente de acero herida. Los semáforos cambiaban de verde a rojo en un ciclo monótono, repetitivo y absurdo, una metáfora visual perfecta y cruel de su propia existencia.
detenido, esperando, avanzando sin propósito, repitiendo la misma una y otra vez hasta la locura. El tráfico estaba completamente colapsado. Un mar de luces rojas brillantes reflejadas en el asfalto mojado y bocinas estridentes que aumentaban la tensión palpable en sus sienes, como agujas invisibles pinchando su piel una y otra vez. Impaciente, y tal vez impulsado por un subconsciente que gritaba desesperado por un escape, por cualquier cosa que rompiera la línea recta de su destino. Alfredo giró violentamente el volante hacia la izquierda, tomando una ruta alternativa, una calle angosta, olvidada y llena de baches, que se deslizaba bajo las sombras pesadas de la vieja infraestructura urbana, un lugar donde el sol parecía temer iluminar, como si la ciudad entera hubiera decidido ignorar esa parte de sí misma. Esa herida abierta en su costado, a medida que su costoso vehículo avanzaba lentamente por ese calvario de asfalto agrietado y roto. El paisaje cambió drásticamente y de forma bruta, como si hubiera cruzado un portal invisible hacia otro mundo. Los edificios de cristal brillante y limpio dieron paso a fachadas de ladrillo manchado por el smog y la humedad, y las calles limpias y aseadas se transformaron en avenidas flanqueadas por montañas de basura acumulada que despedían un olor fétido, nauseabundo y penetrante a descomposición orgánica, a restos de una vida que otros tiraban. El contraste era bruto, ofensivo y violento para sus sentidos educados en la perfección, la limpieza y el orden. El coche trepidaba y sacudía sobre los baches profundos, y Alfredo sintió una incomodidad física que se adentraba en sus huesos no solo por el mal estado del camino, sino por la sensación visceral de estar invadiendo un territorio donde él no pertenecía. Un mundo de marginación y dolor que prefería ignorar para proteger su propia conciencia, para poder dormir por las noches sin culpas. Fue entonces, justo bajo la inmensidad sombría y opresiva de un viejo viaducto, de cuyos pilares oxidados colgaban lianas de óxido como heridas abiertas en el concreto, cuando algo capturó su atención con la fuerza de un disparo. Pisó el freno con tal fuerza brusca que el sistema antibloqueo chirriaba estridentemente, y el coche se detuvo seco y bruscamente a un lado del camino, rompiendo el silencio delante de él. Entre la penumbra húmeda y los escombros de una vida olvidada por Dios y por los hombres, había una estructura grotesca y destartalada hecha de cajas de cartón mojadas por la lluvia, lonas de plástico rasgadas y restos de muebles destrozados. Una fortaleza de miseria construida humildemente con los desechos que la ciudad rica y satisfecha había arrojado. Pero lo que heló la sangre en las venas de Alfredo, lo que paralizó su corazón en el pecho como una mano de hielo, no fue la arquitectura de la pobreza extrema, sino el movimiento leve y tembloroso de dos figuras diminutas que emergían de esa oscuridad como dos pequeños espectros del dolor, como dos almas perdidas. Eran dos niñas, idénticas en cada rasgo de sus rostros pálidos y macilentos, con el cabello rubio enmarañado y lleno de tierra seca, vestidas con vestidos que habían sido coloridos y vivos en otra vida, en otro tiempo, pero que ahora no eran más que harapos grises y sucios colgando de sus hombros huesudos y frágiles. Alfredo bajó del coche con las piernas un poco inestables, y el aire que invadió sus pulmones no olió a la cuera costosa del asiento ni al café premium, sino a humedad estancada, a moho viejo y a esa fragancia penetrante, dulce y triste de la desesperación humana cruda, sin filtros. Se acercó lentamente, sintiendo la grava afilada crujir y romperse bajo sus zapatos de piel italiana importada, un sonido extraño en ese lugar de silencio, y al estar a unos metros de distancia, las niñas se detuvieron en seco. No hubo gritos de auxilio, ni llanto audible, ni corrida desesperada hacia la seguridad. Simplemente se quedaron allí, inmóviles como estatuas de barro, clavando sus ojos grandes, desorbitados y oscuros en él, con una intensidad que le quemaba el alma. Aquella mirada era un cuchillo afilado y filoso que destrozó la armadura de indiferencia que Alfredo llevaba puesta como un segundo traje durante años. No era la mirada curiosa y llena de asombro de la infancia, ni la mirada de miedo típica ante un extraño peligroso. Era una mirada de supervivencia pura y dura, de pequeños seres humanos que habían sido forzados a madurar demasiado pronto, que habían aprendido a la fuerza que el mundo es un lugar hostil y frío donde nadie se detiene a ayudar. Alfredo se arrodilló en el suelo sucio y mugriento, sin importar ni un ápice que sus pantalones de diseño de marca se estuvieran manchando irremediablemente de barro y óxido, y les preguntó sus nombres con una voz que le temblaba incontrolablemente, fruto de una mezcla explosiva de ira social, compasión profunda y shock absoluto de una de ellas, la que parecía tener una chispa de resistencia más fuerte en su espíritu quebradizo pero valiente. Susurró Sofía con una voz que sonaba como el viento entre las hojas secas del otoño, y la otra, más tímida, retraída y asustada, se escondió detrás de la falda rasgada de su hermana y murmuró Julia con una vocecita apenas audible.
un susurro que parecía perderse en el viento. Alfredo miró frenéticamente a su alrededor, desesperado y ansioso por encontrar a un adulto responsable, a alguien que explicara la locura incomprensible de que dos criaturas de apenas 5 años estuvieran vagando solas en un basurero urbano a merced de cualquier peligro, enfermedad o abuso. No había nadie, solo el viento silbando melancólicamente entre las grietas del concreto y el tráfico lejano y ajeno que ignoraba su existencia miserable. Fue entonces cuando su atención fue capturada por un pequeño objeto insignificante. Un trozo de papel arrugado, sucio y amarillento, encajado deliberadamente en una hendidura de la cartonera, como si fuera un mensaje en una botella lanzado al océano inmenso de la indiferencia humana, con manos que le temblaban visiblemente. Alfredo tomó el papel con delicadeza y lo desplegó con cuidado para no rasgarlo, como si estuviera sosteniendo un tesoro frágil. La letra era torpe, casi infantil, temblorosa, escrita con un lápiz que se estaba acabando, y cada palabra pesaba una tonelada de dolor, de sufrimiento y de desesperación absoluta. Por favor, cuídelas. Yo ya no puedo más. Dios le recompensará. Alfredo leyó la nota una y otra vez, intentando procesar el desespero absoluto, la agonía infinita que debía sentir una madre para escribir esas palabras finales y abandonar a sus hijas en un lugar así, confiando ciegamente en la bondad de un desconocido que probablemente nunca pasaría por allí. No fue un acto de maldad lo que leyó en esas líneas torcidas. Fue un grito de auxilio desgarrador, una oración desesperada escrita con lápiz en un papel sucio, esperando un milagro que parecía imposible en ese mundo de cemento y olvido. Sofía, rompiendo el silencio cargado de emoción y tensión que parecía pesar sobre el aire, se atrevió a dar un paso vacilante hacia adelante y le preguntó si tenía comida, y la inocencia brutal, la absoluta falta de vergüenza en esa pregunta, nacida de la necesidad más básica y primaria, desmoronó las últimas defensas del corazón de Alfredo como un castillo de naipes golpeado por el viento. Sin pensarlo ni un segundo, sin calcular las consecuencias sociales ni económicas, abrió las puertas traseras de su lujoso vehículo y las invitó a subir. Gestos que ellas entendieron con una lentitud asustada y desconfiada, como animales que han sido engañados antes. El contraste era casi blasfemo, casi una ironía cruel del universo. Las niñas sucias, con los pies descalzos, llenos de heridas y ampollas, y oliendo a calle, a sudor y a miseria, subiendo al asiento de cuero italiano suave que costaba más de lo que su madre biológica había ganado en toda su vida de sacrificios y dolores. El viaje al supermercado más cercano fue un viaje a un planeta alienígena, a otra dimensión para ellas. Una experiencia que desbordaba sus sentidos. Alfredo no compró comida sencilla. Compró un festín real, desproporcionado, una celebración de la abundancia. Pasó por los pasillos, llenando el carrito de metal con pan recién horneado que crujía al tacto y despedía un aroma cálido y reconfortante que hacía salivar a las niñas. Frutas de colores vibrantes y brillantes que parecían joyas preciosas sacadas de una mina real. Leche fresca y blanca como la nieve, yogures cremosos y galletas de chocolate cubiertas de azúcar. Sofía y Julia no paraban de mirar a su alrededor, con los ojos muy abiertos, casi sin pestañear, como si esperaran que todo aquello desapareciera en una bocanada de humo al abrir los ojos de nuevo, como si estuvieran atrapadas en un sueño del que no querían despertar por el miedo paralizante a la decepción cruel de despertar. Cuando el coche enorme y negro entró por los portones de hierro forjado de la mansión, las niñas quedaron en un silencio total, casi religioso y reverente, incapaces de comprender la magnitud de lo que veían. El jardín se extendía ante ellas como un paraíso verde imposible, con un césped parejo y suave como una alfombra de terciopelo, y fuentes de piedra antigua que cantaban suavemente con el agua cristalina y fresca que corría sin cesar. Alfredo las ayudó a bajar y las llevó caminando despacio por los senderos de piedra decorativa, sintiendo sus manitas pequeñas en las suyas. Fue entonces cuando Julia, que había estado callada y observativa todo el tiempo, procesando el exceso de belleza, la perfección de cada flor y cada hoja, se detuvo bruscamente frente a un rosal lleno de flores rojas y blancas que despedían un perfume dulce y embriagador. Sus pequeños ojos se llenaron de lágrimas repentinamente y comenzó a llorar sin hacer ningún sonido, con lágrimas silenciosas y calientes que limpiaban carriles limpios en su cara sucia. Alfredo se arrodilló preocupado junto a ella y le preguntó suavemente qué pasaba, qué le dolía en ese momento. Julia, con la voz entrecortada por los sollozos que le sacudían el cuerpecito frágil, le dijo que a su mamá le encantaban las flores, que siempre le prometía en voz baja antes de dormir bajo el cartón que algún día tendrían un jardín con flores, pero que ellas solo conocían el gris sucio del cemento frío y el marrón oscuro del cartón mojado. Ese momento específico, esa frase inocente y desgarradora, rompió algo fundamental y profundo dentro de Alfredo. Entendió en ese instante con claridad meridiana, con la fuerza de un relámpago, que la verdadera riqueza no se mide en los ceros de una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, ni en los edificios que posees, ni en los autos que conduces, sino en la capacidad
capacidad de hacer sonreír a un niño, en el poder de curar una pequeña herida en un corazón inocente, en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, la felicidad frágil y precaria que comenzaban a construir entre los tres, como un castillo de arena en la orilla del mar, se vio amenazada días más tarde por el sonido estridente y agudo del teléfono en la sala de estar. Era doña Eulalia, su madre. La voz al otro lado de la línea era gélida, calculadora y completamente desprovista de cualquier calidez humana o maternal. Una voz que había aprendido a mandar y no a amar. Le informaba con frialdad que tenía conocimiento de su locura y que ella misma iba a venir a poner orden en su casa, arreglar el error que había cometido. La llegada de doña Eulalia a la mansión fue como el arribo de una tormenta de invierno. Entró con su abrigo de piel costoso, cejida de cerca por su abogado personal, y miró con un desprecio absoluto y aristocrático a las niñas que jugaban en la alfombra persa antigua. No vio a dos seres humanos que necesitaban amor y protección. Vio dos manchas de suciedad en el linaje impecable de su familia. Un estorbo para sus ambiciones sociales y un escándalo potencial que debía ser borrado. La discusión que siguió fue brutal, destructiva y visceral, como dos fuerzas de la naturaleza chocando. Doña Eulalia no se anduvo con rodeos ni usó eufemismos. Le exigió a Alfredo que deshiciera esa locura de inmediato, que entregara a esas niñas asistentes sociales para que las colocaran donde correspondía, lejos de su mundo, y que volviera a ser el hijo que ella había creado. Un hombre de negocios sin distracciones emocionales, sin lastres. Pero Alfredo, que había pasado años viviendo bajo la pesada sombra de la aprobación de su madre, sintió una fuerza nueva y desconocida nacer en lo profundo de su estómago. Un coraje que nacía de la manita pequeña y sucia que Sofía había puesto con confianza sobre su pierna, cuando su madre amenazó con desheredarlo, con quitarle la empresa, la casa, el estatus y cada centavo que poseía, dejándolo en la ruina total. Alfredo no dudó ni un milisegundo. Miró a los ojos fríos de esa mujer y le dijo que se llevara su dinero, que él prefería la pobreza más absoluta antes que abandonar a quienes habían despertado su corazón muerto. Doña Eulalia se marchó furiosa, cumpliendo su amenaza al pie de la letra y dejando a Alfredo en la bancarrota financiera, solo con su corazón. Alfredo tuvo que empezar de cero desde el fondo del pozo, sin red de seguridad. Vendió algunas de sus posesiones más preciadas, despidió al personal de servicio que no era esencial y comenzó a construir un nuevo negocio desde el suelo, trabajando día y noche sin descanso, sacrificando su salud y su comodidad para mantener los techos sobre las cabezas de Sofía y Julia, luchando contra un sistema que ahora le era hostil e indiferente. Mientras tanto, Marcelina, la fiel cocinera, se convirtió en la figura materna que las niñas necesitaban desesperadamente, bañándolas con agua tibia, vistiéndolas con ropa suave y dándoles el amor incondicional que su propia madre biológica no había podido brindar en sus últimos momentos de desesperación. El proceso de adopción avanzaba lentamente, lleno de burocracia infinita, de papeleos incomprensibles y de interrogatorios invasivos. Pero Alfredo estaba más decidido que nunca a darles su apellido y un hogar legal y seguro, cueste lo que cueste. Fue entonces cuando la tormenta parecía calmarse y un nuevo equilibrio se asentaba, cuando recibieron la noticia que cambiaría el curso de los acontecimientos para siempre. La policía había encontrado rastros de la madre biológica, una mujer llamada María, que había sido hallada inconsciente en un callejón oscuro del centro de la ciudad, deshidratada, malnutrida y al borde de la muerte, y que ahora estaba recuperándose lentamente en una cama blanca y fría de un hospital público. Alfredo sintió un nudo enorme en la garganta, una mezcla de miedo y esperanza. Sabía en su corazón que tenía que llevar a las niñas a verla, que el destino les debía ese cierre, esa despedida o ese reencuentro, fuera cual fuera el resultado, por doloroso que fuera. El camino al hospital estuvo marcado por un silencio cargado de ansiedad y miedo, con las niñas en el asiento trasero sin entender lo que pasaba, sintiendo la tensión en el aire. Al entrar en la sala blanca y estéril, el olor penetrante a desinfectante y medicinas llenó sus fosas nasales, un olor a enfermedad y a cura. Allí, acostada en una cama estrecha y metálica, yach, una mujer joven, pero cuyo rostro pálido y demacrado
boreaba las marcas visibles de 1000 batallas, perdidas contra la vida. Cuando Sofía y Julia la vieron, el tiempo se detuvo por completo en la habitación, como si el universo se hubiera detenido a observar. Hubo un grito desgarrador, ¡un mamá!, que rompió el silencio clinical del hospital, y las dos niñas corrieron hacia la cama, lanzándose sobre la mujer que las había traído al mundo con una fuerza desesperada, con un amor que superaba cualquier obstáculo. María despertó de su letargo profundo y al ver a sus hijas, sus ojos se llenaron de un dolor y un amor indescriptibles e inmensos, un océano de emociones contenidas. Las abrazó con todas las fuerzas débiles que le quedaban, llorando y pidiendo perdón, una y otra vez entre sollozos que sacudían su cuerpo frágil y roto. Entre lágrimas y susurros, ella le contó a Alfredo la verdad cruda de su historia. Había huido de una vida de violencia doméstica y abuso intolerable. Había criado a sus hijas en la calle, luchando contra el hambre, el frío y el miedo cada noche, hasta que su cuerpo y su mente ya no resistieron más el peso del mundo. El billete que dejó no fue un abandono cruel, fue un acto de amor desesperado y último, una oración escrita con lápiz en un papel sucio, esperando un milagro, esperando a un ángel como Alfredo. Alfredo escuchó su historia con el corazón en la mano, sintiendo cada palabra como un golpe suave, y sintió un respeto profundo y reverencial por esta mujer guerrera que había dado todo lo que tenía hasta el último aliento. En los días siguientes, Alfredo visitó al hospital a solas, hablando con María durante horas, viendo cómo su espíritu se reanimaba lentamente al saber que sus hijas estaban seguras y amadas, viendo cómo la vida volvía a sus ojos poco a poco. Fue en una de esas tardes, con el sol dorado entrando por la ventana e iluminando el polvo en el aire como polvo de estrellas, que Alfredo tomó la decisión más importante de su vida. Le dijo a María que su hogar no era solo un refugio temporal, sino un lugar donde ella era bienvenida para siempre, donde podían criar a las niñas juntas, como una familia verdadera, donde podía recuperarse, sanar sus heridas y volver a sonreír sin miedo. Por el resto de sus días, la vida en la mansión cambió una vez más, pero esta vez se llenó de una calidez verdadera y contagiosa que se sentía en cada rincón, en cada per. María y Alfredo comenzaron a construir una familia basada no en la sangre, ni en el dinero, ni en la obligación social, sino en el amor, la gratitud mutua y la superación compartida. Entre las cenas familiares, las risas de las niñas corriendo por el jardín y las conversaciones profundas y sanadoras en las tardes de lluvia, nació entre ellos un amor profundo y silencioso que poco a poco fue sanando las heridas abiertas de ambos, llenando los vacíos que creía imposibles de llenar. Finalmente, llegó el día tan esperado de la audiencia judicial definitiva. La sala del tribunal estaba llena de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, un silencio tenso y pesado, pero con el testimonio conmovedor y solidario de María, apoyando incondicionalmente la adopción por parte de Alfredo. El juez dictó sentencia a favor, convirtiendo legalmente a Alfredo en el padre de Sofía y Julia, sellando un vínculo que ya existía en los corazones en esa misma noche, bajo un cielo estrellado, y en el mismo jardín donde Julia una vez lloró, mirando las flores que su madre nunca pudo tener. Alfredo se arrodilló frente a María, con las niñas mirando con los ojos llenos de expectativa y alegría pura, testigos de un momento sagrado. Tomando la mano de María entre las suyas, le confesó con una voz quebrada por la emoción que durante años había estado muerto por dentro, atrapado en su propio dolor y riqueza vacía, pero que ellas lo habían despertado, que le habían enseñado que la vida no se trata de lo que tienes en el banco, sino de a quién amas y quién te ama a ti. Le pidió que se casara con él, prometiéndole protegerlas y amarlas por el resto de sus días, construyendo un futuro juntos, basado en el amor y no en el interés. María
con lágrimas rodando por su mejilla y una sonrisa que iluminó toda la noche más que las estrellas. Aceptó ser su esposa y su compañera de vida. En ese abrazo final, bajo la luz suave de la luna llena que bañaba el jardín, 3 almas rotas encontraron su camino hacia la curación y la paz, demostrando al mundo entero que a veces, en medio de la mayor oscuridad imaginable, basta con que una sola persona decida detenerse y ayudar para que el milagro suceda, para que la luz vuelva a brillar.